Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos a punto de despegar en esta nave radiofónica rumbo al universo de la información que nos ofrecen los medios libres. Tomen sus asientos y abrochen sus cinturones que arrancamos. Esto es Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. En esta semana te hemos compilado la siguiente información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener una nota de Panamá que se titula Perspectiva del extractivismo minero del sector laboral, una nota de Radio Temblor. Escucharemos un fragmento de una nota publicada el 22 de septiembre. A pesar de que la población de Panamá está integrada por más de 4 millones y el Producto Interno Bruto es de 73 mil millones de dólares, la desigualdad social y calidad de vida de los panameños no son superadas. La corrupción y la entrega de tierra para la explotación minera son los detonantes al cual la ciudadanía rechaza, ya que el gobierno nacional dirigido por el presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea de Diputados apuestan al crecimiento económico bajo la lógica del mercado del metal, en donde muchos trabajadores se ven obligados a acudir a estas plazas de empleo, anulando otras opciones laborales y más amigables con el ambiente. Bueno, pues más adelante escucharemos este audio que nos comparte Radio Temblor y que pues como siempre los invitamos a que conozcan el material que se realiza desde su página radiotemblor.org. También vamos a tener información de el Gualmapu de Chile. Un juzgado de garantía de Temuco rechaza cambio de prisión preventiva para el huerquen Héctor Laytul. Y bueno, pues este compañero, que es vocero de una de las organizaciones del pueblo mapuche, pues una de las que también ha hecho frente a este estado criminal chileno, pues que no solamente no les quiere otorgar autonomía, sino que constantemente les hace literalmente la guerra. Bueno, pues nos comparten nuestros hermanas y hermanos de Radio Curruf que pues el pasado 22 de septiembre Héctor Laytul Carrilanca, huerquen de la coordinadora Arauco Mayeco, presentó la solicitud para el cese de prisión preventiva que cumple por más de un año en el complejo penitenciario del Biobío. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de su abogado defensor que nos comparte el portal de Radio Curruf. Y bueno, pues desde aquí decimos libertad para todas y todos los presos políticos y para todos los presos políticos mapuche. Y bueno, pues vamos a tener también esta información más adelante. También vamos a tener una nota de Chile que nos comparte la Zarzamora Radio. Esta nota nos comparten la información, una cápsula informativa de la semana 9 y 10 del juicio de Mónica y Francisco, que aquí hemos estado escuchando pues varias de ellas, varias de estas cápsulas que en acompañamiento a este par de presos políticos insurreccionalistas pues he estado llevando a cabo. Y bueno, pues los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, enmarcados en el septiembre negro y antiespecista, el cumplimiento de un año desde el ataque a la industria cárnica Susarón y otras noticias anticarcelarias que nos comparten en este podcast. Y bueno, pues los invitamos también a que lo conozcan en el portal de la Zarza, y también lo han subido en YouTube y en Archive para quien quiera ahí conocerlo y compartirlo. Y bueno, también vamos a tener información de Chiapas, el Notifraiba, el
que en esta ocasión este podcast nos comparte un audio titulado Chiapas, la memoria, la lucha por la justicia y la libertad, que realiza este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Chiapas, allá en San Cristóbal. Y bueno, pues ellos nos lo comparten en su portal fraiba.org y también en archive o archive.org, donde lo podemos descargar. Y en esta ocasión nos cuentan sobre la lucha por mantener en la memoria los crímenes de lesa humanidad durante la década de los 90 en la zona norte del estado de Chiapas, acerca de la criminalización de la defensa del territorio de Chilón y la lucha por la libertad de los compas de San Juan Cancuc. Y bueno, este audio lo escucharemos más adelante y pues les estaremos ahí compartiendo esta producción. También vamos a tener información acerca de la conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se llevó a cabo el 25 de septiembre frente a la Comisión Nacional del Agua acá en México, y que pues denunció la política pues del Estado mexicano que permite el saqueo y la contaminación del agua de todas y todos, y que pues en esta ocasión, con un meeting que acompañaron organizaciones sociales y comunidades que están en resistencia, como nuestros compañeros de Xochimilco, de San Gregorio Tlapulco, como nuestras hermanas y hermanos también de Querétaro, allá de las comunidades otomís, y también acá en la Ciudad de México, pues varias organizaciones, bueno, y también gente de otros estados, de San Luis Potosí. Bueno, ya les estaremos platicando más adelante acerca de esta conferencia de prensa. También vamos a tener información acerca de Ayotzinapa, 9 años de un crimen de Estado, una herida que no cierra. Pues se cumplen 9 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas, casi niños, que entraban a estudiar a una escuela que forma maestras y maestros, y que fueron víctimas de, pues no solamente la represión, sino de una suerte de narcoestado que colude tanto a policías, militares, políticos, en fin, una red mafiosa que demostró, más bien esa red mafiosa que malgobierna México desde hace muchos años. Y bueno, pues se cumplen 9 años, hubo movilizaciones por parte de los normalistas, por parte también del Comité de Padres y Madres de Familia, que cada mes con mes de día 26 han hecho movilizaciones desde hace 9 años. Y bueno, pues en esta ocasión marcharon al Zócalo y fue contundente su palabra, una crítica muy fuerte hacia el actual Estado mexicano, que aunque se dijo ser de cambio, pues al menos en el caso, y no solo en ese, pero bueno, al menos en este caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ha quedado mucho a deber, ha tenido una política, al igual que los otros gobiernos, de encubrir al ejército mexicano, que es uno de los grandes implicados en estos lamentables hechos. Y bueno, podemos estar compartiendo un poco de los audios que hubo en esta manifestación. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Así que esto es parte de lo que les tenemos para esta edición del noticiero Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Les recordamos que nos pueden encontrar en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y que nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net, y también pues nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en las libres como mastodon.social y también en diasp.org, y claro, en las de paga, ahí también andamos sacándole la lengua al gran capital. Y bueno, pues vamos con un poquito de música y regresamos para entrar ya a las noticias.
ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, dispara tierra recuperada, golpea el Estado y golpea con sus balas y ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad y ojalá que llueva benzina en la ciudad. Y cae en la tierra mojada la sangre del lamien y no se puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. La miel se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. La miel aquí no va a quedar nada. Traiga ese bueche que hay que organizar la rabia y ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad y ojalá que llueva benzina en la ciudad. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Pues vamos con la primera nota que nos comparte radiotemblor.org. Ellos nos ofrecen una nota que se titula Perspectiva del extractivismo minero en el sector laboral, un análisis de la incidencia de pues esta economía basada en la minería en el sector laboral, en lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras de Panamá. Y bueno, ellos nos comparten un audio que pues hace nuestro compañero Olmedo Carrasquilla Águila, a quien enviamos un saludo, y que realiza Radio Temblor como parte de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Vamos a escucharlo y continuamos con más información. Son declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, que a continuación escucharemos. Sí, bueno, definitivamente que en Panamá estamos enfrentando ya desde finales de la década del siglo pasado un modelo económico neoliberal que ha priorizado la preservación del capital, el incremento y el aseguramiento de la ganancia en detrimento de los derechos laborales y de una política real de desarrollo, sino más bien una política concentrada en el crecimiento económico y que en este caso ha producido una concentración de la riqueza en una minoría y en una ampliación de la distribución respecto a la pobreza y a las condiciones de vulnerabilidad de la población trabajadora.
Esto ha dado como consecuencia un debilitamiento de la diversificación de la economía, una economía bastante concentrada, sobre todo en actividades del sector logístico y la intermediación financiera, comercio y otros servicios adicionales relacionados con el Canal de Panamá. Pero en los últimos años también se ha incorporado y ha estado incrementando su participación la política de extractivista, el modelo económico centrado en la extracción de minerales, específicamente oro y cobre, que definitivamente han generado todavía una depredación más grave relacionada con el tema ambiental, pero también con detrimento de los derechos laborales y de los trabajadores y trabajadoras. Nos encontramos con empresas profundamente represivas que intentan imponer una política de desconocimiento de los derechos laborales, de los derechos de libertad sindical, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la participación de los trabajadores en estas organizaciones y el control por parte de la empresa de las organizaciones sindicales que operan dentro de este sector. Obviamente que este esfuerzo de las empresas se concentra sobre todo para vulnerar derechos, para generar condiciones de dominación y lógicamente de mejorar la situación salarial y de distribución de los ingresos hacia la población trabajadora. Este modelo que se ha concentrado fundamentalmente para Panamá, un modelo extractivista desde un punto de vista, desde un sector, y por el otro lado, del transitismo del Canal de Panamá relacionado con todo lo que es logística y los servicios bancarios, es un modelo que permite definitivamente una gran acumulación de riquezas. Por eso Panamá aparece en las estadísticas internacionales como un país con un alto rendimiento económico, un gran crecimiento. Es una de las economías que primero se recupera ante cualquier recesión, incluso la primera que se recupera, por ejemplo, de la pandemia. Pero esta recuperación es una recuperación asimétrica. Quienes recuperan realmente en esta economía es el factor capital, es decir, las grandes empresas, las empresas multinacionales que operan en el país, son las que están recuperando sus ganancias, incluso incrementándola en niveles superiores a los de prepandemia, pero la población en términos generales, la población trabajadora, la población común y corriente, es la que está realmente resintiendo los impactos de esta pandemia, de esta crisis, y es no solamente consecuencia de la crisis, es consecuencia de un modelo que lleva prácticamente 30 años de implementación en nuestro país, referente a las condiciones de la economía panameña, a las condiciones de la población panameña y que no se ajustan a la realidad que vive el pueblo panameño. Un ejemplo de eso concretamente fue las expresiones del descontento popular que se dieron en julio del año pasado, justamente por el divorcio que se genera entre las expectativas referente a las condiciones de acceso a la salud, a la alimentación sana, a una vida digna en términos generales, que se alejan completamente de los números que se muestran en materia de recuperación económica. Por lo tanto, es un modelo que nosotros definitivamente rechazamos, y uno de los planteamientos que ha hecho el movimiento sindical ha sido justamente la necesidad de la transformación de un modelo hacia un modelo económico más distributivo, más equitativo y con más justicia social. Bueno, ahora vamos a Chile, al Wallmapu, donde un juzgado de garantía de Temuco rechaza cambio de prisión preventiva para el huerquen Héctor Laitau. Y bueno, el pasado viernes 22 de septiembre, la defensa de Héctor Laitul Carrilanca, huerquen de la coordinadora Arauco Mayeco, presentó la solicitud para el cese de la prisión preventiva que cumple el compañero, que por más de un año ha estado en el complejo penitenciario del Biobío. El abogado defensor Humberto Serri solicitaba el cambio de la medida por el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, esto debido a la prolongación de la medida cautelar sin avances en el proceso. Y bueno, esto nos dice la nota, y vamos a escuchar una entrevista que nos comparte Radio Currub sobre este emblemático caso y una muestra más de la represión al pueblo mapuche por parte de todos los gobiernos, no solamente los de derecha, que dice llamarse también de cambio, como el de Boric, pues ha demostrado hacia el pueblo mapuche una enorme injusticia y prepotencia.
Y bueno, vamos a escuchar este caso que bueno, aquí habíamos anunciado cuando fue la detención de Héctor Laytul y cómo se ha desarrollado este proceso, nos lo comparte Radio Corruf. Así que vamos a escucharlo y continuamos con más información. Humberto Cerri Gajardo, defensor local, jefe de la Defensoría Penal Mapuche. Actualmente ejerzo la defensa del Peñi Héctor Laytul Carrillancas. Bueno, el día de hoy se desarrolló una audiencia en el juzgado de garantía para revisar la prisión preventiva que afecta al Peñi. No olvidemos que se encuentra privado de libertad desde agosto del año pasado, es decir, hace más de un año. Y nuestro debate se centró principalmente en cuestionar la prisión preventiva desde el punto de vista de lo excesivo de la misma, atendido la tardanza en la tramitación del proceso. Un procedimiento de una persona cuando es imputada por un delito, evidentemente puede demorar más o menos, pero el plazo razonable se tiene que considerar, conforme a lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerar la prisión preventiva de la persona. Si una persona está privada de libertad, como es el caso de Héctor Laytul, evidentemente el proceso tiene que ser más rápido. Y lo cierto es que en estos últimos meses lo que hemos visto es una ralentización del proceso de una manera bastante fuerte y que no es imputable a la defensa. Nosotros desde abril del presente año estamos en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, de desarrollar la preparación de juicio oral, pero una serie de circunstancias, entre ellas decisiones procesales mal ejecutadas por parte del juzgado de garantía y por otro lado tardanza en la tramitación de una recusación que actualmente está en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Esos motivos han incidido en que no se ha podido continuar con la audiencia de preparación de juicio oral, la cual se encuentra suspendida por resolución del tribunal a la espera de qué es lo que pasa con la recusación de la jueza, y por tanto eso incide en la prisión preventiva, porque mientras no avancemos no vamos a tener juicio, y mientras no tengamos juicio no podemos demostrar la inocencia de Héctor Laytul, y por tanto se mantiene su prisión preventiva. Entonces lo que queda ahora es, ya que se mantuvo la prisión preventiva el día de hoy, es ver si es que la Ilustrísima Corte fija alegato la próxima semana para ver la situación de la recusación y con eso ya tener resuelto ese tema para continuar con la preparación de juicio oral y llegar a un juicio oral con el Peñi Laytul. Bueno, mira, desde el punto de vista de la audiencia de revisión de cautelar, sí, hasta cierto punto uno sabe que es difícil que un tribunal decida dejar sin efecto una prisión preventiva en causas de esta envergadura. No porque esté justificada la prisión preventiva en nuestro juicio, sino que nosotros siempre hemos entendido que en esta causa de connotación a veces es más complejo convencer a un tribunal de la necesidad de que cese la prisión preventiva y por tanto, al haberlo conversado con Héctor antes de la audiencia, los dos veíamos que el escenario no era tan favorable. En el mismo sentido, a tu consulta respecto de cómo lo ve el Peñi está tranquilo, confía en su inocencia y confía en que vamos a poder demostrarlo. Pero al mismo tiempo le preocupa de sobremanera la dilatación del proceso. Él no solo lo atribuye a esto último de la recusación, que se ha demorado bastante, lleva más de 2 meses estancada en la Corte de Apelaciones, sino que él también le hace mucho eco, y estas son palabras de él, el hecho de que esta causa se inició por una querella hace más de 3 años, que cuando él fue formalizado en agosto del año pasado, se indicó por parte de la Fiscalía y los querellantes, entre ellos el Estado de Chile, que estaba todo listo, básicamente que ya tenían todos los medios de prueba y que por ende iba a ser un proceso rápido, y lo cierto es que después eso fue motivo de ampliación de querella, ampliación de plazo de investigación y todas estas dilaciones que han incidido en que una prisión preventiva que en principio se pensó que iba a ser un plazo de investigación de 1 mes más un juicio que debiese durar otro mes, ya llevamos 1 año y meses privados de libertad con el Peñi Laytul y eso a él le genera cierta suspicacia. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, antes de salir del sur del continente americano, de la Vía Yala, vamos a escuchar otro audio, otro podcast que nos comparte nuestras compañeras y compañeros de la Zarzamora Radio, a quien también les enviamos un afectuoso saludo. Y en esta ocasión vamos a escuchar el seguimiento a la lucha por la libertad de Mónica Caballero y Francisco Solar, 2 compañeros anarquistas presos allá en el sur. Vamos a escuchar esta cápsula y continuamos.
Informativo para los medios libres sobre la semana 9 y 10 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solá. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Continúa septiembre negro antiespecista. A un año del atentado incendiario a los camiones de la empresa cárnica Susarón y a 10 meses de la detención de las compañeras antiespecistas, se hacen y se mantienen más vivas que nunca las diferentes expresiones de solidaridad, así como también las acciones por la lucha por la liberación animal. El sábado 16 de septiembre en la ciudad de Concepción se llevó a cabo un nuevo encuentro vegano por la liberación animal. Todo esto enmarcado en el contexto especista y sangriento de las malditas festividades patrias, así como también por la abolición del rodeo como deporte nacional. Mientras tanto, en Santiago Guarre se llevaron a cabo marchas contra el rodeo, así como también contra un nuevo septiembre especista, dejando rayados y propagandas en la Alameda como parte del testimonio de que la lucha por la liberación animal no es solo una moda, sino una guerra que continuará hasta terminar con toda forma de tortura y explotación animal. O, en palabras de Barry Horn, las almas de los animales muertos y torturados lloran pidiendo justicia. Las almas de los animales vivos lloran pidiendo libertad. Durante esta 9ª y 10ª semana de juicio contra las compañeras Mónica y Francisco, también pudimos tener alguna grata noticia, como por ejemplo la salida de los compañeros Coda y Ambro, ambos prisioneros desde el 1 de mayo. A continuación vamos a escuchar un audio del abogado de Francisco Solá, quien entregará mayores detalles sobre ya esta etapa final a la que está llegando el juicio contra ambos compañeros. Hola compas, les mando este audio informativo sobre la causa de Francisco y de Mónica. Estamos en la recta final del juicio en relación a la prueba del Ministerio Público. Ya se está terminando, estamos con los últimos testigos, por lo que pronto pasaremos a la prueba de la defensa y a los alegatos de clausura. Entendemos que esto debería ser en 1 semana y media aproximadamente, por lo que ahí los llamamos a estar atentos a lo que serán también las palabras finales de ambos compañeros. Eso, saludos grandes. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 9 y 10 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solá. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Pero en este sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene. Con la dignidad enfrente o te sentarás ahí.
desde tiempo atrás. No pararemos de luchar hasta podernos abrazar. Somos conscientes que esto tiene que cambiar por una corriente de vida y dignidad. Por eso brinco y no quiero cambiar. El poder en el camino está hecho para sembrar. Aquí todos protestan, corazones libres. Todo nuestro puño con ellos ya está. Han matado sin piedad, entre varios y con crueldad, a plena luz del día y por mandato presidencial. Nos atacan y asesinan, pero tendrán que responder. Ayotzinapa, en nuestro pueblo está el poder. Nos atacan y asesinan, pero tendrán que responder. Ayotzinapa, en nuestro pueblo está el poder. Nos atacan y asesinan, pero tendrán que responder. Ayotzinapa, en nuestro pueblo está el poder. ¡Fue el Estado! Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Bueno, pues ya estamos de regreso después de este tema musical. Vamos a continuar con las notas ahora de lo que pasa en esta región que llaman México. Bueno, vamos con una nota sobre la situación que pues viven 9 años después los padres de familia de estos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados, que fueron desaparecidos por el narcoestado mexicano y que a la fecha pues siguen sin obtener justicia, sin pues tener una verdad sobre este caso. Y bueno, pues estos 9 años se enmarcaron con varias movilizaciones. De hecho, hay que recordar que cada mes con mes, cada 26, los padres de familia de este colectivo, este comité de padres que se formó al calor de estos hechos, pues hace movilizaciones, hace marchas tanto allá en Iguala como acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ellos han estado demandando justicia, han estado demandando pues celeridad al caso y aparte la apertura de los archivos que tiene, por ejemplo, el ejército, que ha sido hoy en día el gran obstáculo para llegar a la verdad y la justicia de este caso. Si bien hay pues decenas de personas encarceladas, hay procesos en marcha, también han habido hechos de impunidad, como este coronel que pues con dinero simplemente pagó su multa y ahora él va a cumplir su prisión en casa, cosa que vemos distinta hacia los luchadores sociales, hacia la gente que defiende el territorio, el trato cuando llega a estos centros de reclusión. También junto con eso hay muchos otros datos que podrían dar ya con ideas claras sobre el paradero de estos 43 jóvenes. Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que, insistimos, pues tampoco se han hecho públicos, se han dado apertura a los que están litigando, en este caso a las fiscalías, a los propios padres, se les ha negado este acceso a estos documentos. Ellos hicieron movilizaciones allá en Guerrero, donde hubo fuertes protestas, que comúnmente pues, las movilizaciones en torno a Ayotzinapa han sido fuertes, han sido algunas veces pues con la violencia de por medio, y en esta ocasión pues la policía pues agredió a los manifestantes, gaseándolos y bueno, pues intentando repeler esta manifestación. En la Ciudad de México hubo un plantón que duró algunos días en frente de
del cuartel militar número 1, este cuartel militar pues de obscura fama, ¿no? Donde se dice que han habido muchas personas secuestradas, principalmente de los movimientos insurreccionalistas, y un lugar pues donde se entiende está pues el corazón o el cerebro del ejército mexicano, que insistimos hoy en día es uno de los grandes pues de los que están frenando que esta verdad y justicia se pueda hoy obtener en el caso Ayotzinapa, y esto principalmente por el encubrimiento que da el poder político que está hoy en manos de el partido Morena y en general toda la politocracia, la oligarquía mexicana de todos los colores de partidos. Y bueno, pues vamos a escuchar unos fragmentos del meeting que se llevó a cabo en el Zócalo de Palacio Nacional el día 26 de septiembre del 2023, a 9 años de del crimen de Estado que cometió el ejército mexicano y el narcoestado mexicano. Vamos a escucharlo y continuamos. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado al cumplir 9 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Quiero decirles que depositamos un poquito de esperanza en este gobierno, porque creímos que de verdad iba a haber un cambio. Creímos que al firmar un decreto presidencial íbamos a encontrar a nuestros muchachos. Pensamos que firmando todas las instituciones, como el general Sandoval, nos iban a entregar las respuestas que tanto hemos anhelado durante tanto tiempo, el paradero de nuestros muchachos, y saber realmente qué pasó ese 26 de septiembre. ¿Cuál fue la desilusión de que nada más nos llevaron 5 años por el camino fácil, y ahora quieren que aceptemos una narrativa que desafortunadamente no tiene fundamentos, y eso es lo que quieren que nosotros aceptemos? Compañeros, quiero decirles que no hay más que sepa dónde se llevaron a nuestros muchachos que el ejército mexicano. Hay pruebas contundentes que nos dejó el grupo GIEI, que no lo quiera reconocer y que quiera jugar con el desprestigio de nuestros equipos y del GIEI es otra cosa. Pero aquí quisiera preguntarle por qué no ha desprestigiado ese informe, porque no puede, porque hay fundamentos, porque hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día. Nosotros siempre pensamos que había sido el ejército, porque desde que salieron nuestros muchachos iba un infiltrado. ¿Cuál fue la última llamada de ese infiltrado? ¿A quién llamó? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién lo puso ahí? Y aún así estaba un miembro del ejército llamado Obi en la caseta de la salida de Tixla, otro más a donde estaban boteando, y otro más donde querían tomar los autobuses en la caseta de Iguala, otro en el puente del Chipote donde atacaron a nuestros muchachos, otro más en la Juan N. Álvarez. Y ahora en el informe
del grupo GIEI, están todos los movimientos de todos los soldados que participaron, y gracias a eso de las sábanas telefónicas. ¿Quién sabe dónde fueron a parar los muchachos? Pero aún así quisiéramos saber por qué tanta negación entregaron la información. Porque han de pensar que no sabemos que el ejército mexicano está involucrado con el crimen organizado, que no sabemos que les vendía el mismo ejército mexicano armas a los grupos delictivos de Guerreros Unidos y otros grupos delictivos de Guerrero, que no sabemos que los capitanes recibían tanto dinero mensualmente, pero no teníamos las pruebas, no sabíamos cómo exigir esa información, hasta que el GIEI descubre que pertenecía el FCRI, un centro de investigación, adentro del cuartel de Iguala, y él tenía comunicación con el CISEN y con todos los jefes del ejército. Es por eso la necesidad de estos 43 padres de familia, es por eso el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, por creer en este movimiento que no se ha vendido, que no recibe ningún peso de nadie, más que de los de a pie, más a la gente buena que nos ha brindado la comida. Yo quisiera preguntar, ¿por qué Omar García Harfuch está para la candidatura de la Ciudad de México? Si él recibía dinero de Guerreros Unidos, él estaba en la carpeta negra, su número y su nombre del jefe de Guerreros Unidos, de Sidronio Casarrubias. ¿Qué es lo que está pasando? Que en vez de que lo investiguen, todavía lo protegen. Queremos y exigimos a este presidente que no acepta un no como negativa, que nosotros no queremos pelear con él, que lo que queremos es vivir en paz, porque eso es lo que merece una víctima después de tanto tiempo sin saber qué pasó con sus hijos, y justicia con aquellos malditos que tan cobardemente atacaron a nuestros muchachos, y que hasta ahorita sabemos que el ejército tiene toda esa información y vio en momentos reales el ataque, y que supuestamente no hizo nada, pero no sabemos hasta qué punto tiene de participación y por eso no da la información. Eso es lo que no sabemos, y ahorita nos dan un informe que desafortunadamente es un informe pegado a la verdad histórica. Pero yo no sé por qué, si ya nos habían enseñado un informe anterior y habíamos platicado de ese informe, y ahora resulta que el día de ayer luego sacan este informe en unas capturas de pantalla que no tienen ningún valor, y que de lo cual hizo exámenes periciales el grupo GIEI, y de ahí no salió ningún resultado. Decirles, compañeros, que no importa el tiempo ni el clima, los 43 padres vamos a seguir, y agradecerles a todos ustedes el acompañamiento y la solidaridad
a estos 43 padres. Gracias, compañeros. Bueno, a continuación vamos a escuchar también unos fragmentos de la conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, esta iniciativa política que se ha convocado por varias resistencias, principalmente del centro de la región mexicana, aunque también ha agrupado a otras entidades más alejadas, pues compañeros del centro del país, como de la Ciudad de México, nuestros compañeros de Xochimilco, nuestras compañeras y compañeros de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, ahora de Tlaxcala, entre otros estados que se han ido agregando a este espacio de coordinación y resistencia en defensa del agua y la vida, como lo titula su nombre. Y bueno, en esta ocasión ellos y ellas llevaron a cabo una movilización y una conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre del 2023 frente a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, al sur de la ciudad monstruo, la Ciudad de México, donde pues realizaron un bloqueo y también realizaron esta conferencia de prensa donde distintas comunidades dieron lectura a un extenso comunicado que pues dio pormenores de cada una de estas resistencias, de las que se viven tanto en Tlaxcala, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, donde se enmarcaron también varias resistencias de las que están dentro de esta megalópoli. Y bueno, vamos a escuchar unos fragmentos y los invitamos a que estén atentos a las actividades también que estén convocando la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Vamos con este audio y continuamos. Con fundamento en el artículo 4 constitucional que establece toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y tomado en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio del 2010 adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, alertamos que en contraste con estas declaraciones, México vive una crisis irreversible del agua y responsabilizamos a Conagua por ser omisa y cómplice en el despojo y saqueo del agua a nuestros pueblos y comunidades. Frente a esta grave situación y como parte de los acuerdos alcanzados en la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios, comunidades indígenas, integrantes del CNI, así como organizaciones sociales, colectivos, redes e individuos, anunciamos que el día de hoy, 25 de septiembre, arrancamos aquí en las instalaciones de Conagua con una campaña nacional contra la guerra y por la vida, para denunciar la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de la Cuarta Transformación en contra de quienes defendemos el agua, es decir, la vida, asimismo para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos zapatistas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Chiapas, la memoria, la lucha por la justicia y libertad. César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios celtales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos
y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, incluyendo uno en su territorio. A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, a 2 años. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada. En Chiapas, como en México, existe un patrón de criminalización de las personas defensoras, particularmente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada, se honró la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, como ocurrió con nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Como cada año, se hicieron presentes familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la verdad y justicia, la no repetición y las medidas de reparación integral de los daños. En un comunicado, el colectivo Colembic señaló: no olvidemos cómo fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila, Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas. Son 28 años exigiendo justicia, los mismos que el Estado mexicano ha hecho de oídos sordos. Por ello, se sigue exigiendo que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona norte de Chiapas. Ni perdón ni olvido. Scop Lumaltic, palabra de los pueblos. Tras cumplir 16 meses en reclusión, los presos de Cancuc hicieron un llamado a través de una carta pública exigiendo su libertad. Nosotros, presos celtales de San Juan Cancuc, hacemos saber que estamos presos injustamente por un delito que no cometimos. Ya que llevamos 16 meses de presos, queremos pedir justicia y libertad inmediata. Queremos pedir apoyo y solidaridad para que más personas conozcan nuestro caso que se ha llevado injustamente por la juez, que no toma en cuenta las pruebas que presenta nuestro abogado y que nos tiene recluido. Queremos y solicitamos a nuestros hermanos creyentes que recen por nuestra pronta liberación inmediata. En este contexto, a partir del 18 de septiembre, hicimos un llamado a las jornadas de carteo por la libertad de los presos políticos en Chiapas, acción que grupos colectivos e individuos acompañantes anticarcelarios realizamos para romper el aislamiento y darles rostro a quienes se encuentran privados de su libertad por parte del Estado. Compañeras solidarias de todas las geografías rebeldes, esperamos sus cartas en el marco de estas jornadas, las cuales haremos llegar a los compas presos en resistencia en distintos centros estatales de reinserción social para sentenciados de Chiapas, Manuel Gómez en Ocosingo y José Díaz, Playas de Catazajá, ambos bases de apoyo del STLN, y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc en San Cristóbal de las Casas. Desde el Fraiba atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. 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 Bueno, pues con esto estamos dando por terminada las notas de esta semana. Esperemos que sean de su interés y que pues también los conmuevan, los muevan a la acción, a la defensa, a la resistencia pues de este planeta y de esta vida.
por un futuro, un mundo mejor. Y bueno, pues de este lado, Noticias de Abajo, nos despedimos hasta la siguiente emisión. No odies los medios, créalos libres. Porque